querés aprender cómo hacer videos con pantalla dividida en Capture, como lo que estás viendo ahora, seguí mirando, porque en este video te voy a mostrar cómo hacerlo paso a paso. Vamos a comenzar realizando transiciones con máscara. Yo comencé eligiendo varios videos de modelos porque me resultó muy interesante a la hora de realizar transiciones entre diferentes videos. Seleccioné el de la chica y seleccioné el de la otra modelo que está dentro de la pileta. Los vamos a posicionar y los vamos a agrandar para luego empezar a hacerle animaciones con máscaras y keyframes. Pero por favor no te vayas, porque al final te tengo una perlita increíble, y es que vamos a realizar todas nuestras transiciones al compás de una música que le vayamos a colocar a nuestro video para que quede súper increíble. Así que quédate viendo todo este tutorial. Bueno, nosotros tenemos nuestros dos videos, video de la izquierda, video de la derecha, y lo que vamos a hacer es al primer video, ¿sí?, el que está por arriba, le vamos a seleccionar nuestra máscara y le vamos a seleccionar la máscara de split. Nosotros tenemos la rotación, bien. Si nosotros le queremos poner, por ejemplo, un feeder para que tenga una especie de degradé, se lo podemos hacer, pero en nuestro caso lo vamos a dejar bien plano porque queremos que los cortes sean rectos. Bien, una vez que tenemos seleccionado nuestra máscara, vamos a arrastrar la máscara hasta el final de la posición de nuestro video. El segundo video lo vamos a dejar sin máscara porque vamos a hacer animación sobre la primera y luego vamos a hacer una transición sobre una tercera. Entonces, nosotros tenemos nuestro primer video, el segundo video se están reproduciendo y nosotros queremos que empiece a hacerle magia a la pantalla dividida. Vamos a decir, por ejemplo, que a los 10 segundos, ¿sí?, nosotros le queremos hacer un zoom in a los dos videos. Nos posicionamos en los 10 segundos del primer video, nos vamos a video, cliqueamos en Basic y le vamos a colocar un keyframe para la escala y un keyframe para la posición y, por las dudas, un keyframe para la rotación. Vamos a ir ahora a los 5 segundos, ¿sí? Le volvemos a activar la escala, le volvemos a activar la posición y le volvemos a activar la rotación. Bien, si ustedes se dan cuenta, aquí ya nos generó el keyframe final y el keyframe principal. Bien, ahora no tenemos ninguna especie de animación activa. Vamos a agregarle además keyframes a la máscara. Bien, nos posicionamos en el primer keyframe donde nosotros activamos la escala, la posición y la rotación y hacemos clic en máscara, ¿sí? Y teniendo seleccionado el split, vamos a la posición, bien. Le vamos a activar el keyframe y le vamos a activar el keyframe para la rotación. Vamos a ir hasta nuestro último keyframe, ¿sí?, y le vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar el split, le vamos a seleccionar la posición, y la rotación. Una vez que tenemos esto, nos volvemos a Basic, ¿sí?, y nos posicionamos en el último keyframe y lo que podemos hacer es darle una escala, ¿sí? Vamos a darle una escala más o menos al 100% y le vamos a decir que posicione a la señorita de este lado. Vamos a ir al video de atrás, antes que me olvide, en el último keyframe vamos a seleccionar máscara, ¿sí?, y nos vamos a ir a la posición de este video y le vamos a decir que más o menos esté hasta aquí, ¿bien?, que es la pantalla dividida. Vamos a ir a la escala, está en 93%, se lo vamos a aumentar un poco más, ¿sí?, así queda bien, lindo. Vamos a volver a máscara y le vamos a decir que la máscara en el último va a ser a la mitad. Hasta ahí vamos perfecto. Ahora, teniendo nuestra primera animación lista, vamos a ir al segundo video, nos vamos a posicionar en los primeros 10 segundos, seleccionamos el video y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a la escala, le vamos a activar el keyframe para la escala, el keyframe para la posición y el keyframe para la rotación. Volvemos a nuestro segundo video, nos posicionamos en el último frame y
cliqueamos el primer video y le volvemos a activar los tres. Rotación, posición y escala. Y aquí lo que hacemos es, la escala la vamos a poner al 110%. ¿Ok? Ya tenemos nuestra primera transición. ¿Sí? Si nosotros le damos play, automáticamente le da play a este video. ¿Ok? Acá está pasando algo medio raro porque yo tengo la escala del primer video al 103% y del segundo video lo tengo al 110%. Entonces yo le podría poner 103% para que los dos tengan el mismo tamaño. Ya tenemos nuestra primera animación, ¿sí? Lo que vamos a hacer a continuación va a ser animar nuestra máscara con un efecto. Por ejemplo, vamos a decirle que nuestra máscara, que es el split, la vamos a rotar, ¿sí? Y la vamos a cambiar de posición. Vamos a hacer un zoom out por aquí, posicionamos por aquí, arrastramos el cabezal y volvemos a elegir la posición y la rotación. Y en este caso decimos, bueno, queremos rotarlo más o menos 115 grados y además lo vamos a mover en posición en X un poquito más. Entonces, miren lo que sucede. Bien, acá se hace la rotación. Vamos a hacer el mismo proceso. Seleccionamos más o menos por aquí. Le seleccionamos posición rotación. No se lo vamos a tocar. Y arrastramos el cabezal un poco más. Y en el segundo video automáticamente le podemos hacer otra rotación, ¿sí? Para que quede lindo. Y le modificamos la posición. ¿Qué más podemos hacer por aquí? Por ahora está quedando perfecto. Yo quiero elegir, por ejemplo, otro video, que ya lo tengo por aquí, que lo voy a activar, que quiero que aparezca con una transición de arriba para abajo, pero en forma de máscara, ¿ok? Entonces, supongamos que nosotros tenemos el video, que ya tenemos nuestras dos transiciones y queremos superponer un tercer video. Directamente arrastramos el video que queremos a nuestra línea de tiempo y le podemos agregar, por ejemplo, una máscara. Perdón, viene acá la máscara está arriba, ¿sí? Yo le puse la máscara para arriba porque si la colocaba un poco para abajo no se podía ver el resto de la imagen, ¿ok? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, ¿sí? Viene nuestro video, vamos a hacer un pequeño zoom y automáticamente miren lo que sucede. O sea, nosotros venimos haciendo transiciones entre dos videos y ahora vamos a hacer una transición con un tercer video que va a aparecer. A este le colocamos una máscara, ¿sí? También con split, le activamos la posición en X y la rotación, rotamos la máscara, ¿sí? Y la posicionamos arriba del video para que no muestre en un primer momento. Después nos desplazamos en el cabezal, le volvimos a crear un keyframe en la posición y la rotación y en este caso lo que hicimos fue bajarle la máscara para que se pueda ver todo el video. ¿Qué le hice yo acá? Otra transición, ¿sí? Para que se vea un video más abajo, que en este caso puede ser este video que yo le voy a colocar acá. Y estos dos videos, como ya no se van a volver a ver, porque yo tengo una transición entre esta niña y este segundo video, ¿sí? Que es el de la derecha, estos dos videos de atrás ya los puedo acortar hasta por aquí. ¿Bien? Nosotros tenemos entonces esta transición, vamos a darle un pequeño play. Hasta ahí me gustó cómo hizo la transición, pero acá quedó medio raro porque si ven el video de abajo quedó con un corte negro. Entonces esto lo vamos a corregir, la posición la vamos a correr. Más que nada para que cuando esté el corte, ¿sí? No haya ningún corte negro entre los dos videos.
Vamos a modificarle la transición para que empate directamente con el video de abajo y no se superponga. ¿Qué hice yo acá? Directamente estoy corriendo la máscara, los keyframes de la máscara, para que se empaten, ¿sí? Perdón, con el video de abajo, ¿ok? Ahí está, ¿bien? Si ustedes ven, el keyframe de la máscara, ¿sí? Comienza desde abajo, el segundo keyframe corta con una rotación y el tercer keyframe lo corre un poquitito a la izquierda, ¿bien? Y en este keyframe también le hice una rotación, le volví a modificar el ángulo, ¿sí? Y aquí automáticamente escondo este video de acá arriba. Ahora llegó la parte buena. Nosotros vamos a incluir un audio a este video porque lo interesante de todo esto es que en la medida que se vayan haciendo las transiciones, que se vayan haciendo al compás del beat de la canción que nosotros seleccionamos para que tenga mayor impacto. Entonces yo elegí, escuchen. Muy bien. Nosotros tenemos ese audio y se lo vamos a arrastrar a nuestra línea de tiempo. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros con este audio? ¿Sí? Primero que nada lo vamos a cortar hasta por aquí. Vamos a eliminar la última parte porque a nosotros nos interesa solamente la primera parte. Seleccionando el audio, nos vamos a ir a esta banderita y le vamos a poner Auto Beat. Y le vamos a colocar Beat 1. ¿Qué va a hacer esto? Si ustedes ven, acá en la línea de tiempo, va a marcar todos los bits largos que tiene este audio. Con esta selección de los bits, nosotros podemos ir ajustando nuestras transiciones que le hicimos a los videos. Vamos a comenzar con este, le vamos a decir, por ejemplo, que comienza, vamos a cortar primero un poco el audio. ¿Sí? Vamos a cortarlo un poco más porque quiero que empiece bien, que empiece con power. Perfecto. Entonces, en el primer beat que ustedes escucharon va a ser cuando nosotros vamos a hacer esta transición. Nosotros nos posicionamos aquí, donde tenemos el beat, el primer beat, que nos posiciona aquí abajo, y seleccionamos el primer video. Y vamos a ir corriendo nuestros keyframes con la animación que nosotros le dimos. Bien. Vamos a ver, vamos a empatar por aquí. Perfecto. Vamos a darle un poco de zoom in y le vamos a decir que empiece a hacer la animación cuando empate con el primer beat. Entonces acá nosotros tenemos nuestra primera animación. Le vamos a colocar un poquito más atrás para que lo haga rápido. Está por ahí. Y nos vamos al segundo video y hacemos lo mismo. Seleccionamos el keyframe, lo arrastramos y este keyframe lo vamos a arrastrar, que es el primero donde hace el beat. ¿Ok? Vamos a hacer zoom in. Perfecto, perfecto. Vamos a probarlo. Ahí se entendió un poquitito, ¿no? Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer, que está muy bueno, seleccionamos el segundo beat y es donde nosotros vamos a hacer aparecer la máscara de la chica, ¿ok? Vamos a arrastrar el keyframe donde nosotros teníamos la animación de la máscara, ¿sí? Que hasta ahí viene muy bien. Y cuando hace el beat, automáticamente la transición va a ser el ángulo de nuestro split. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el tercer beat. Bien. Vamos a arrastrar los keyframes. Vamos a mantenerlo por ahí. Y hasta ahí viene muy bien. Perdón, no era este. Es la transición. Necesito hacer aparecer este video cuando entra el tercer beat. Entonces me posiciono en el tercer beat y automáticamente arrastro el video hasta el tercer beat. Y este keyframe que tenemos aquí con este split, o sea con esta máscara, lo vamos a empatar con el beat de abajo. ¿Ok?
Entonces, vamos a hacer un zoom in, vamos a ponerlo por aquí, vamos a arrastrarlo. Y el último bit que nosotros teníamos acá, ahí le hace el split al tercer bit, le hace el split al último bit, y por último nosotros tenemos un desenfoque. Entonces, en este caso, este video lo podemos cortar y podemos decirle que el video de arriba termine en nuestro último bit. Entonces venimos aquí, arrastramos al último bit y vamos a hacerle un fade out a nuestro audio. Bien, vamos a colocarlo por aquí, vamos a colocar ahí, seleccionamos el audio y le bajamos el volumen a 0, ¿ok? Y le queremos dar un efecto, por ejemplo, a cada uno de los videos. Entonces, volvemos al primer video y nosotros le vamos a colocar algún efecto lindo al primer video, ¿sí? Para que tenga más poder, ¿bien? Vamos a probar el flick. Vamos a arrastrarlo a nuestro video y lo vamos a colocar cuando comienza nuestro primer beat, ¿ok? Y le decimos que la duración va a ser muy corta, perfecto, porque nosotros queremos que tenga una transición rápida, ¿sí? Y un efecto bueno. Y en el segundo beat, ¿sí? Vamos a hacerle un efecto a nuestra modelo que está en la pileta, ¿bien? Vamos a poner el flash vibration, ¿sí? Se lo vamos a colocar a nuestro segundo video y vamos a arrastrar hasta nuestro segundo bit. Y después podemos hacer exactamente lo mismo si queremos hacerle otra modificación o agregar algún otro efecto, por ejemplo, a nuestro primer video de arriba, ¿sí? Para darle otro efecto más al tercer bit. ¿Bien? Y acá es toda la magia para hacer split screen, ¿sí? O división de pantallas para dos videos y además agregarle efecto y además para acomodarlo para que cada transición esté acorde a cada bit de nuestro audio. ¿Vamos a probarlo? Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, dejen un like, compartan. Yo creo que les va a encantar muchísimo este tipo de efectos. Si quieren suscribirse, bienvenidos sean y nos vemos en la próxima porque tengo más material para mostrarte. Adiós.